Veamos en este ejercicio geométrico cómo resolverlo. Y es un ejercicio interesante donde nos dan un triángulo de modo ABC y nos dan un semicírculo que está en verde. Me dicen que es un semicírculo, pero la característica que me dan o el dato que me dan es que el semicírculo es tangente a dos rectas, AC y ACB. Es decir, si son tangentes, entonces la cortan en el punto A y en el punto D. Ya si es tangente, recuerden que corta en solamente un punto. Esta es la característica de la tangente a una circunferencia o a un círculo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar un poco de álgebra para resolver este ejercicio. Pero antes déjame decirles que existen aquí algunos elementos, propiedades, teoremas que debemos considerar y no voy a escribir en la pizarra porque me tomaría mucho espacio, pero sí lo voy a comentar. ¿Qué va a pasar aquí? Si este punto fuera el centro del semicírculo, lo voy a considerar aquí, entonces este espacio sería radio y de aquí a aquí también sería radio. Este espacio es un radio y este espacio es un radio. Recuerden que si es un semicírculo, entonces A y hasta este punto sería el diámetro, que sería 2 veces el radio. La pregunta que siempre hay que hacerse, me piden hallar el área del semicírculo. La pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Y no comenzar a trabajar sin saber el camino a seguir. El área de un círculo se calcula por, vamos a escribirlo directamente ya, por pi R2. Esta es la fórmula del área de un círculo. Y como es un semicírculo, sería entonces la mitad del círculo. Si calculo pi por R2 sobre 2, estaré calculando el área de esta expresión que aparece ahí, ese plano, que es la mitad de un círculo. ¿Qué es lo que aparece aquí? Bueno, pi es una constante, que es 3,14 aproximadamente. Vamos a llevarlo a valores aproximados. Y R sería el radio del círculo o semicírculo. Entonces es suficiente con buscar el radio. O sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debo calcular? R. Si calculo R, sencillamente sustituyo y tengo la respuesta del ejercicio. ¿Cómo calcular R? Vamos a ver. Me dicen de que AB, o sea, en este triángulo ABC, AB mide 8. AC mide 6. Este lado mide 6. Y A, en este caso, y CB completo, este mide 10. Recuerden que AB me dicen que mide 8. Precisamente esto es un triángulo rectángulo, porque y el rectángulo aquí, en el punto A. ¿Por qué razón? Primeramente, me dicen que es una tangente al diámetro, entonces perpendicular. Pero existe otra razón más. Si un triángulo tiene lados 10, 6 y 8, el mayor es 10. Y se cumple entonces el teorema de Pitágoras. En este caso, aplicar el recíproco del teorema de Pitágoras. Fíjense que 10 elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados, porque me daría en este caso 64 más 36 y me daría 100 igual a 100. Quiere decir, se cumple que este lado al cuadrado es igual a la suma de este al cuadrado, que es 8, más este al cuadrado, que es 6. Entonces, si se cumple esto, se cumple el recíproco del teorema de Pitágoras e implica que el triángulo ABC es rectángulo. Y el rectángulo precisamente en el vértice que se opone al lado mayor, que sería en este caso a 10, y sería rectángulo en A. Es decir, que aquí se formaría un ángulo de 90 grados. Ahora la pregunta, si este es el radio y este es el punto de tangencia, el segmento que se forma entre el centro del semicírculo y el punto de tangencia también es R, porque R sería siempre del centro a cualquier punto del semicírculo, a cualquier punto, pero D pertenece al semicírculo porque D es el punto de tangencia. Entonces aquí tengo el radio y aquí tengo el radio. Pero ¿qué me significa que sea tangente? Significa que el ángulo que se forma es un ángulo de 90 grados. Es decir, que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces el triángulo que se forma aquí a nuestra derecha, que es OBD, o sea, triángulo OBD, es un triángulo rectángulo. Y precisamente, ¿dónde va a ser rectángulo? En el punto de tangencia.
es rectángulo en D. Y si un triángulo es rectángulo, no se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a utilizar, lo que me haría falta sería calcular las longitudes de sus tres lados en función de R. Ya aquí tengo R, la pregunta, ¿cuánto mide este lado? Vamos a ver lo siguiente. Si este lado mide 6 y C es un punto exterior, pero es tangente en A y en D, hay un teorema que me dice que si un punto es tangente a dos puntos de un círculo, una circunferencia, entonces esos lados van a ser iguales. Es decir, que este también va a ser 6, porque él es tangente en A y es tangente en D. Entonces estos dos van a ser iguales. Si este mide 6, que es de C a D, y de C a D mide 10, ¿cuánto mide este? La diferencia, que es 4. Que si que tendría por aquí este lado, mediría 4. Lo vamos a separar aquí. Vamos a separarlo para que lo vean. Aquí tendríamos O, aquí tendríamos B. Ese ángulo va a ser un ángulo de 90 grados, según me indica, un ángulo recto. Aquí tendríamos el punto D. Ya sé que DD, este espacio mide 4. Recuerden, repito, son iguales porque es punto exterior a tangente. Si este mide 6 y completo mide 10, este mide 4. OD es R, que es el radio. A la pregunta, ¿cuánto mide este espacio desde O hasta B? Si AB mide 8 y este es R, entonces este espacio que está aquí sería 8 menos R. 8 menos R. Este es R y este es 8 menos R. Si usted suma, daría 8. Quiere decir, entonces tendríamos los tres lados del triángulo, que es rectángulo en D, por ser tangente, y en función de R. Entonces aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que el cuadrado de la suma de los catetos, sería en este caso, ¿quiénes son los catetos? Sería R y 4, porque la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo 90 grados, recuerden esto. Sería entonces, este cateto al cuadrado, R, más el otro cateto al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que sería 8 menos R. Estoy leyendo el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Vamos a efectuarlo. Esto nos quedaría entonces R2, 4 al cuadrado 16. Aquí tengo un binomio que debo desarrollar. Recuerden cómo se desarrolla el binomio. Sería A menos B al cuadrado. Sería A cuadrado, cuadrado primero, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Desarrollo de un binomio. 8 al cuadrado es 64, menos 8 por R, 8R por el duplo serían 16R, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de R sería R2. Y nos quedaría así. Aquí tendríamos un R2 y un R2. Estos R2 se pueden cancelar. Me quedaría 16 igual a 64 menos 16R. Recuerden que mi problema es calcular quién es el radio. Negativo, vamos a llevarlo a la izquierda, 16R, 64, resto 16, y me queda así. 16R igual 64 menos 16. Me quedaría 16R, resto, esto me daría 48, R sería entonces 48 sobre 16, donde R es igual a 3. Y hemos calculado el radio de nuestro semicírculo. Entonces vamos a hacerlo aquí. El área del semicírculo, que es pi por R2 sobre 2. Área del semicírculo aproximadamente, y digo aproximadamente porque voy a utilizar un valor para pi. Pi 3,14 por el radio, que sería 3 al cuadrado sobre 2. ¿Qué me daría esto? Pues me daría 3,14 por 3 al cuadrado es 9 sobre 2. Vamos a multiplicar. 9 por 4, 36. 9, 12, 28. 28.26 sobre 2. Vamos a dividir. Ya podemos hacerlo directo ya. Vamos a dividir. 28 entre 2 daría 14. Y 26 entre 2 daría 13. Y aquí tengo entonces unidades cuadradas. Y aquí tengo entonces que el área del semicírculo es aproximadamente 14.13 unidades cuadradas. Si quisiéramos haberlo dado
exacto, entonces no se sustituye pi, sencillamente haríamos aquí lo siguiente, pi por 3 al cuadrado sobre 2 y me daría 9 medios de pi unidades cuadradas, sin sustituir el valor de pi, en caso que quiera dejarlo exacto. Si vas a aproximarlo, entonces sencillamente se toma un valor 3,14 con 2 lugares decimales y entonces se calcula el valor aproximado de esta área, de este semicírculo. Espero lo han entendido, les guste un ejercicio geométrico donde se aplica el teorema de Pitágoras y el recíproco del teorema de Pitágoras. Muchas gracias, se suscriben, activen la campanita, así ayudan al canal. Nos vemos en nuestro próximo video.